Estamos iniciando un nuevo año y ya quedan atrás todas las actividades. Estuvimos en torno a la Navidad y el Año Nuevo, no sé, mucho tiempo dándole vuelta. Las luces, los regalos, los adornos, el nacimiento de Cristo han sido lo que ha ocupado nuestra agenda familiar, de iglesia. Todos hemos estado un poco en eso. Y probablemente con los abrazos que te diste hoy van a ser los últimos que te va a recordar el Año Nuevo. De aquí para adelante ya nos vamos caminando hacia el año 2018 y lo que Dios tiene para nosotros. Normalmente cuando se inicia un año o termina uno, es tiempo de replantearse muchas cosas en la vida. La mayoría de las personas lo hacen y además la verdad es que es muy bíblico el replantearse y ver lo que ha pasado, lo que hemos vivido. Es absolutamente bíblico, algo que está en las Escrituras. Y un año nuevo nos da una oportunidad de intentar nuevas cosas. Un año nuevo nos pone toda una cantidad de días, horas, días y meses por venir donde pueden pasar muchas cosas, donde podemos planificar y podemos tener y vivir cosas que no hemos vivido a la fecha. ¿Qué esperas del 2018? ¿Qué es lo que te da vuelta? ¿Qué es lo que está en tu cabeza? Yo no sé cuáles sean tus planes, pero probablemente más de alguno de los que está aquí esta mañana sí ha pensado algunas cosas que ojalá pase esto, o pienso hacer esto, estoy tomando decisiones con respecto a esto. Y está bien. Pero quiero contarte algo que me sucedió hace unos meses. Estaba ahí donde está sentado Rodrigo, en el pasado mes de noviembre. Estábamos adorando, estábamos durante el tiempo de la oración, había una oración muy, muy linda. Y mientras estaba en eso, adorando al Señor, vino a mi mente un fuerte pensamiento que con el tiempo he aprendido a reconocer que es parte de la forma en que Dios me habla, que comenzó a hablarme sobre sus promesas. Empezó a hablar de las promesas de Dios y me vinieron a la mente varias promesas, algunas cosas que las sé sencillamente porque están escritas en la Biblia, otras porque las he vivido y otras porque las necesito para el tiempo presente que estaba viviendo en ese momento. Me detuve un poco mientras adoramos al Señor, ¿qué es lo que es esto? Pensando que me estaba hablando a mí por el momento que estaba viviendo y de repente me hace mirar a la iglesia, a toda la iglesia. Y entendí que hablar de las promesas era algo que era para todos nosotros, era para la iglesia del Señor, para esta iglesia. No tuve que esperar muchos días cuando me di cuenta que Dios me decía que este era lo que tenía que pasar a principio de año. Háblale de mis promesas. Es para ello. Antes que hagan planes, antes que estén teniendo adelante algunos deseos buenos o malos, de Dios o no, antes que eso pase, antes que no haya espacio para nada más, recuérdale de mis promesas. Quienes llevamos años en el cristianismo hemos aprendido a conocer a Dios, la naturaleza de Dios. Y hay muchas formas de describir a Dios. Dios es mucho más que el Dios que probablemente aprendimos cuando niños, un Señor que está sentado por ahí arriba, con una barba blanca hermosa, maravillosa. Es mucho más que eso. La naturaleza de Dios es difícil de describir, no, creo que no terminamos nunca de aprender cómo Él es. Pero una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, y lo hemos hablado muchas veces, es que Dios es amor. Cuando decimos que es naturaleza de Dios, no es que Dios ame, Dios es amor. Él no puede no amar. Ahí está la diferencia con nuestra humanidad, que nosotros necesitamos buscar cómo amar. Dios sencillamente lo es. Y así como Dios es amor, Dios también es un Dios de proceso. Dios no es un Dios como ya, listo, aquí y ahora. Toda la Biblia es un proceso. Y es maravilloso descubrir cómo Dios desde el Génesis al Apocalipsis está siempre obrando detrás de algo, de un propósito y un sentido. Y cuando yo veo ese modelo en la Escritura, pues indudablemente es un modelo para mi vida. Así que los cristianos instantáneos y las cosas instantáneas en el reino no existen, porque Dios es un Dios de proceso. Otra cosa que hemos aprendido es que Dios es fiel. En la fidelidad misma, y como parte de su naturaleza, Él no puede ser infiel. Sencillamente Dios es fiel. Y también hemos aprendido que Dios es un formador. Él siempre hace cosas para que pasen cosas en nosotros. Permite situaciones para que nosotros vayamos siendo moldeados de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que Él espera de nosotros. Pero muy pocos cristianos, hemos llegado a entender que Dios también es un Dios de promesa. Podemos conocer algunas promesas de Dios, pero entender que Dios es un Dios de promesa, hay una gran diferencia entre conocer las promesas de Dios y saber que Él es un Dios de promesa. Que todo el caminar que tenemos en la vida gira en torno a las promesas de Dios. Tú eres una promesa. Yo soy una promesa. Algún día, un familiar mío, y los tengo, oraron y Dios dijo, no te preocupes, tu descendencia va a ser salva y yo soy parte de una promesa. Todo lo que uno vive, aunque no estés consciente, son parte de las promesas que Dios da.
La Biblia está llena de promesas. Las conozcamos o no, están llenas de promesas para ti y para mí. El libro del Génesis, el primero de los libros de la Biblia, ya andando el capítulo 3, casi a muy poco tiempo que la creación había sido realizada, tenemos la promesa más extraordinaria y más gloriosa para nosotros los seres humanos, en el Génesis 3:15. Él nos habla que de la descendencia de una mujer iban a ser un rey que iba a derrotar el mal, que iba a derrotar a Satanás. La más maravillosa promesa está desde el principio. El Apocalipsis, el último de los libros de la Biblia, termina con una de las promesas probablemente más esperadas y más anheladas de todos los quienes somos cristianos, quienes creemos en Dios y nos decimos cristianos. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Dios es un Dios de promesa. ¿Has recibido promesas de Dios para tu vida? ¿Cuáles son las promesas que tienes para tu vida? Sería bueno definir en este minuto qué es lo que entendemos por promesa, porque podríamos pensar cualquier cosa. Básicamente, promesa, y esto está buscado en un diccionario, es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien. Esa es la definición más simple. Alguien que decide, voy a hacer algo por esta persona, hice una promesa. Y la otra definición de promesa es la expresión de la misma voluntad de cumplir un acuerdo contraído entre dos personas cuando alguien cumple algo. Si tú haces eso, yo voy a hacer esto otro. Ahí hay una promesa. La verdad es que esas dos formas de ver la promesa están en la Biblia por todas partes. Una promesa es algo que va a pasar en el futuro. Una promesa es algo que sí o sí lo tendremos. Cuando viene de Dios, es una certeza que sucederá, porque Dios es fiel y Él no falla. Él no se olvida. Las promesas que vienen de Dios van a estar siempre presentes en tu vida. Ya sabemos que otro tipo de promesas no son tan así. Hay muchos que prometen fidelidad por toda la vida y no lo es así. Pero Dios no es así. Y cuando Dios nos da una promesa, debemos considerarlo como palabra de Dios. Para aclarar el concepto, quiero mencionar que quienes hemos recibido o tenemos promesas de Dios tienen dos orígenes distintos. Una gran parte proviene de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y de ahí la gran importancia de que conozcamos las Escrituras. Y la otra gran parte de las promesas para nuestra vida provienen directamente de la voz de Dios. Es un soplo del Espíritu Santo sobre tu vida. Dios habla sobre tu vida. Él imparte sobre tu vida algo y eso termina siendo una promesa de Dios. Solo quiero aclarar que las palabras, los soplos del Espíritu sobre ti, no estoy hablando de una palabra, estoy hablando de algo que Dios ha estado haciendo en un proceso durante tu vida, mostrándote lo que tú eres, mostrándote lo que tiene para ti, mostrándote para dónde vas, lo que Él te va a dar. Una promesa dada por el Espíritu de Dios. Así que es eso. Tenemos que entender también que no todas las palabras que el Espíritu Santo nos da son promesas. Hay palabras que sencillamente están hablando de sucesos, como aparece en Hechos 11:28, que un profeta llamado Agabo sencillamente habló que era una hambruna sobre la tierra. No es una promesa, él está diciendo esto va a pasar. Así que, si bien las palabras proféticas que recibimos pueden ser promesas para nuestras vidas, no todas las palabras proféticas se transforman en promesas directas. Ya sea que escuches la voz de Dios o no, en la Biblia encontramos muchas promesas y quiero hablar de algunas de ellas esta mañana porque son una guía importante para cada uno de nosotros. Son muchos los cristianos que por su ignorancia de la Biblia, ya sea que no la leen, no la estudian o no la aplican a sus propias vidas, no meditan en ella, y sé que aquí no hay nadie así, por eso es que puedo hablar esto con mucha soltura, viven tiempos de confusión, viven tiempos de angustia, toman decisiones equivocadas, actúan como no cristianos porque ignoran lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya te prometió. Actúan como si no existiera lo que Dios dijo. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:4, hablando de todo lo que recibimos cuando somos hijos de Dios, dice en el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El solo hecho de que tú eres un hijo o una hija del Señor te hace acreedor a las promesas de Dios. Están ahí, pero tienes que conocerlas, ese es el problema. Y tienes que aplicarla y tienes que vivirla.
Como mencioné, las promesas de Dios están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por doquier. No hay libro de la Biblia donde no haya promesas de Dios. Y las promesas nos animan. Las promesas nos recuerdan que tenemos un Padre que nos ama. Las promesas nos dicen que no estamos solos, que ellos nos guían, ellos nos consuelan. Por eso cantábamos un rato atrás. Por eso Rodrigo decía, este es el Señor que tenemos. Lo que está declarando Rodrigo son las promesas de lo que Dios dice que Él es. Y es para tu vida y para mi vida. No estamos hablando palabras humanas, estamos hablando lo que Dios dice. ¿Cuáles son las promesas? Solamente voy a mencionar rápidamente las más básicas. Hay muchas. Una promesa que tenemos todos los cristianos, salvación y vida eterna. ¿Amén? Amén. Si no, dice Pablo, ¿para qué estamos reunidos? Sería una tontera venir los días domingos si no tenemos vida eterna, si no somos salvos, si no somos distintos al resto de las personas. Tenemos salvación y vida eterna. Somos libres de condenación. Somos libres de condenación. ¿Tú lo crees? ¿Realmente lo crees? Dile que está a tu lado, oye, tú eres libre de condenación, tú eres libre de condenación. Decláralo en el nombre de Jesús. Eso. Y al ser libre de condenación, también tenemos la vida eterna. Y además, yo no sé si tú crees esto, no sé qué te enseñaron. Además, no hay vuelta atrás. Si eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. No es que alguien te va a robar. Hay la aclaración más clara que habla de la salvación, de la vida eterna y la salvación permanente. Está en Juan 10, 27 al 29. Y yo creo que si tienes tu Biblia y la puedes rayar, yo no sé si puedes rayar el celular, pero si puedes rayar la Biblia, marcar tu Biblia, no te olvides nunca de esto. No te olvides nunca lo que vamos a leer ahora, porque estas son palabras de Jesús. Es el Señor el que está declarando esto. No es ni siquiera un apóstol, no es un personaje, es el Señor hablando a nuestras vidas para que lo recuerde. Jesús está hablando de quién es Él. Yo soy el buen pastor. Él está hablando del mismo. Y en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Amén. Vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Escucha eso. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Son mías. Ya las tengo. Por más que haya intentos, por más que haya situaciones, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, que es mayor que todo. Y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que hay una gran promesa que tenemos ahí. Tenemos salvación, una salvación que no se pierde, y tenemos vida eterna. En el mismo Juan 11:25 Jesús dice, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque hay vida eterna. Primera de Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así que te guste o no te guste, no mira el que está a tu lado, va a vivir eternamente. ¿Por qué tener tanto temor a la muerte? ¿Por qué tener tanto temor a la enfermedad? Cuando sabemos que en verdad no moriremos. ¿Por qué aferrarnos tanto a cosas y a personas? Cuando estar allá en la presencia de nuestro Dios va a ser lejos mejor que esto. Si tú logras ver esta promesa de Dios, tomarás tu vida no como la única vida que tienes. Lo tomarás como la Biblia nos enseña a vivir, como peregrinos. Estamos en un camino a la presencia de Dios, camino a la patria celestial. No es lo mismo vivir nuestra vida pensando que después de esto no hay más. Pensando que de aquí, cuando partes de aquí, empieza recién la historia. Tienes vida eterna. Otra promesa que está en la Biblia es que la promesa de Dios que vamos a vivir en la presencia del Señor. Y a la par de vivir la presencia de Dios, la promesa dice que Jesús volverá. Maranata, Cristo viene, el Señor va a volver sobre la tierra. Lo creas o no lo creas, no importa lo que digan los demás, el Señor va a volver. ¿Te imaginas cómo va a ser vivir en la presencia del Señor? Yo a veces han habido algunos tiempos de adoración que yo lo único que quiero es que no termine. No termine. Me acuerdo sobre todo en las conferencias y unos domingos aquí, en que el Señor estaba tan fuerte con su presencia que ojalá nadie diga nada, nadie hable nada, que nadie predique, porque Dios está. Yo me imagino cómo será realmente. Hay una canción que habla de eso y dice, ¿cómo será cuando estés en su presencia? A lo mejor caeré postrado a mis pies, a lo mejor lloraré como un niño. De solo pensarlo me pone la piel de gallina, de saber que algún día voy a estar cara a cara con el Señor.
Así que no se trata solamente de tener vida eterna, sino que estaremos en la presencia de Dios, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay angustia, no hay lucha, sino que Él lo suplirá todo. En Juan 14:2 Jesús le dice a sus discípulos, a ti y a mí, en la casa de mi Padre, en la presencia de Dios, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ti. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Algún día tú y yo estaremos allá en la presencia del Señor, cuando el Señor vuelva por su iglesia. Apocalipsis 21:4-6 dice, y enjugará Dios. ¿Te puedes imaginar a esto, el Señor secando tus lágrimas? Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas, son una promesa. El Señor vendrá y viviremos delante de su presencia. Esa enfermedad que te angustia tanto, con la cual luchas, ya no existirá más. Ese dolor y esa angustia por esa persona que perdiste, ya no será más. Los afanes que tienes en la vida porque te falta esto y aquello, ya no habrá más. Porque hay una promesa que dice que Dios mismo estará con nosotros y tomará todas las cargas que nosotros tememos. ¿Lo crees realmente? ¿Crees que es parte de algo que está para tu vida? Otra gran promesa, ya no tan etérea, ni tan a futuro, es una promesa que dice que Él nos sustentará diariamente. Una de las grandes preocupaciones que tenemos cada uno de nosotros los seres humanos, y uno lo ve como pastor cuando las personas están pasando tiempos de aflicción, es pensar en el día a día, el sustento del día a día. Necesitamos para vivir comida, necesitamos vestimenta, necesitamos un techo, necesitamos recursos para medicina, necesitamos recursos para trasladarnos, necesitamos sustento, cada uno de nosotros. ¿Sabes? Quiero decirte que Jesús sabía de eso. Y por eso, cuando le enseña a los discípulos a orar, las primeras cosas que les dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Lo que Jesús está diciendo, tienen que pedir por el sustento, pidan por el trabajo, pidan por lo que les va a proveer para lo que ustedes necesitan. Así que cuando pases tiempos de necesidad en tu sustento diario, lo primero que tienes que hacer es doblar las rodillas delante de tu Padre y decirle, aquí estoy, Señor, estoy reclamando tu promesa, que tú me darías el pan de cada día. El salmista en Salmos 37:25 dice, traducción de la NTV, una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos que mendiguen pan. Esa es una promesa de Dios. No tienes por qué temer, no tienes por qué estar preocupado, angustiado, porque Dios proveerá. Dios proveerá. Otra gran promesa de la Biblia es que nunca estaremos solos. Probablemente uno de los temores más grandes que tenemos, y uno lo ve y uno lo vive, es el miedo a la soledad. Tal vez si eres muy joven ni siquiera te preocupas de esto, porque crees que toda la vida vas a estar acompañado de mucha gente. No va a ser así. Va a llegar un día donde la compañía va a escasear. Van a vivir situaciones donde parece que no estás solo. Aún estando rodeado de mucha gente, una enfermedad te puede hacer sentir más solo que nadie. Si te despiden de un trabajo, la soledad que te abruma es tremenda. Aparte de los sentidos de inferioridad. Muchos sucesos, pérdida de seres queridos. Cuando los hijos se dan de la casa, provocan en nosotros un fuerte sentido de soledad, de desamparo. Muchas son las instancias de la vida que nos van a hacer vivir esto, si es que no lo estás viviendo o no lo has vivido. Jesús mismo lo experimentó en Getsemaní. Los evangelios nos dicen que momentos antes que Jesús fuera arrestado, Él sintió una profunda soledad y buscó a los más cercanos a sus discípulos, a Pedro y a Juan y a Jacobo, y le dije, por favor, despierten y oren por mí. Sosténganme en este tiempo de aflicción. Así que tener soledad, experimentar soledad, no es un pecado, es parte de tu humanidad y de mi humanidad. La diferencia está que Dios ha dicho que no estaremos solos, que Él estará con nosotros en todo tiempo. Tenemos una promesa de Dios. Cuando Jesús se despide de sus discípulos y los comisiona, termina diciéndoles esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está aquí hoy día Él está aquí. Él está aquí, ha estado en tu vida siempre. Estuvo antes que naciera, estuvo en el nacimiento, estuvo en tu infancia, está
está en tu tiempo de juventud, adultez. Estuvo en el pasado, está hoy y estará en el futuro. No estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. ¿Lo crees en tu corazón? Profundamente en tu corazón. Hace unos años atrás, este es un testimonio que lo conté una vez, si tú lo escuchaste, es como que no lo has escuchado. En uno de los periodos más oscuros de mi vida, lejos del Señor. Estaba volviendo al Señor, tratando de volver a las cosas de Dios después de haber hecho muchas cosas que no eran correctas. Y me acuerdo específicamente una noche, de esas noches cuando tú ya pierdes el control y a todo lo que estás calculando ya no resulta. Había estado conversando con un matrimonio amigo cristiano y al final de la conversación ellos me habían dicho solamente una cosa: Leo, tu único problema es que te olvidaste de Dios. Me acuerdo que partí, tomé el auto, crucé Santiago, vivíamos muy distantes, y cuando voy entrando a mi casa, donde vivía de soltero, abro el portón y me puse a llorar. Me quebranté, porque lo único que sentía, el peso del pecado en mi vida, de todo lo que había hecho, y una soledad profunda. En ese entonces había una canción que contaba una hermana norteamericana que se llamaba Tu mano en mi hombro. Me acuerdo que entré, llegué a mi dormitorio, dejé mis cosas, me senté al borde de la cama y vi quebrantado a llorar al Señor pidiendo perdón. Y estaba en eso cuando una mano se posó sobre mi hombro. Mi primera reacción es sentir que hay algo físico que está ahí, pero ni siquiera miré, porque sé que era Él. No estaba solo. En la noche más oscura, no estás solo y tú no estás sola. Tú no estás solo, ni hoy ni lo estarás. Nunca. Porque el Señor está contigo y Él lo prometió. Quiero hacer una aclaración y un desmentido a la vez. Se ha divulgado por años, en varias generaciones, un engaño que creo tengo que el tiempo, que supuestamente es algo divino, el tiempo de hacer esta aclaración y sacarlo a la luz. Dice ser una promesa, que algunos es un supuesto refrán o dicho, que algunos piensan que con esto tienen que esperar y las cosas van a pasar. El refrán dice algo como esto: a nadie le falta a Dios. Eso es falso. Absolutamente falso. Si tú te quieres casar, si quieres tener novia, tienes que hacer algo. Así que la soledad que tú tienes depende de ti. Aquí Dios no va a hacer nada. Así que está hecha esta aclaración para algunos que necesitan escucharlo. No tiene que ver con Dios, tiene que ver contigo. Seguimos adelante. Son innumerables las promesas que hay en la Biblia para cada uno de nosotros. Esta mañana he mencionado solamente algunas. Lo que te quiero animar a estudiar la Biblia, estudiar su palabra, aplicarla a tu vida. Una buena noticia es que este año van a volver los estudios bíblicos, probablemente lo vamos a tener en el primer y segundo semestre, porque nos damos cuenta de la necesidad que hay que como cristianos, como hijos de Dios, podamos conocer la Escritura para poder vivirla. En lo personal he aprendido a vivir mi vida de acuerdo a las promesas de Dios. En el pasado no era así. Muchas de mis formas, mis decisiones no tenían que ver para nada con Dios. He aprendido a vivir de acuerdo a lo que las promesas de Dios dicen que yo soy. Lo que las promesas de Dios dicen que yo tengo. He aprendido a tomarlo. Yo creo lo que Dios dice y no creo lo que los demás dicen o mis circunstancias dicen. Porque para vivir con las promesas de Dios tú tienes que creerle a Dios y a lo que Él dice. Y no lo que tú estás experimentando, no lo que ves a tu alrededor, solamente creerle al Señor. He aprendido a tomar decisiones y a hacer planes para mi vida y para mi familia de acuerdo a lo que he recibido de Dios. Ya no hay más reacciones temperamentales ni emocionales. Ya no hay ofertones de vida. Ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a comprar esto otro. Ya no hay más de eso. Porque primero está quién soy yo. ¿Qué es lo que Dios ha dicho sobre mi vida? Y cuando tenemos claro qué es lo que ha pasado y quién soy, viene la decisión, viene el cambio. He aprendido a vivir guiado por las promesas de Dios en el camino, en el peregrinaje de la vida. Y ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Pero no solamente la Biblia nos da promesas. Hablé al principio que habían ciertos soplos del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y tú debes saber que los tienes. Están ahí.
En algún momento Dios los puso y los puso profundamente. A veces lo ha hecho en forma reiterada. A veces lo hizo hace un año atrás y tú decidiste creer que no era Dios. Pero están ahí. Dios no se ha olvidado de las promesas que ha hecho sobre tu vida. Y lo que te estoy diciendo es tan bíblico que en la Biblia encontramos muchos personajes donde el Espíritu Santo habló sobre la vida de las personas. A Abraham Dios le prometió que sería padre de multitudes. Abraham tenía 80 años y no tenía hijos. Y Dios le dijo, vas a ser el padre de una nación. Y a través de tu descendencia nacerá uno que rescatará a toda la humanidad. Y no había nada. Solo un viejo de 80 años y una esposa estéril. Y Abraham fue padre. A Moisés se le prometió que sería el libertador del pueblo de Israel. Moisés estaba viviendo perdido en un desierto enorme, ahí estaba. Y Dios le estaba diciendo, yo te prometo que tú vas a libertar al pueblo de Israel. Libertar a un pueblo que estaba bajo un yugo de esclavitud, bajo el imperio más grande de su época, Egipto. Y llegó el día en que más de 2 millones de personas salieron de Egipto. Y con Moisés a la cabeza, porque Dios cumplió su promesa. A Pedro, un sencillo, burdo pescador del lago de Galilea, Jesús le dijo un día y le prometió, tú Pedro vas a ser pescador de hombres. El libro de los Hechos nos dice que un día Pedro se paró y 3.000 personas se convirtieron. Otra vez se paró y predicó y 5.000 personas se convirtieron. Dios fue fiel a la promesa de Pedro. También nos habla la Escritura de una mujer que vació un vaso de perfume sobre Jesús. Y a esa mujer le prometió algo. ¿Sabes? A ti te digo, donde se predique mi evangelio se hablará de ti. Y hoy estoy hablando de ella delante de usted porque Dios es fiel a sus promesas. A Cornelio, un centurión, un soldado romano. Dios le prometió que si traía a un apóstol llamado Pedro y escuchaba y obedecía lo que ese apóstol decía, serían salvos él y su casa. Y fue salvo él y su casa. ¿Hay palabras de Dios sobre tu vida? Quiero que pienses sobre las promesas que has recibido de Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que has recibido del Señor? Al hablar sobre las palabras del Espíritu Santo, declaradas sobre nosotros, hablo de convicciones profundas. Vuelvo a decir, no estoy hablando que vino un domingo y alguien te dijo una cosa. Eso guárdalo y espera que Dios lo confirme en el tiempo. Pero si tú has recibido de Dios muchas cosas, tómalo y acciona sobre ello. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Te habló algo sobre tu familia? ¿Te habló que tu padre iba a ser salvo? ¿Te habló que tu hijo iba a ser salvo, tu hija? ¿Te dijo que no te preocuparas de algún hijo que está con problemas? ¿Qué te dijo Dios? ¿Te habló de un trabajo? Dios te va a dar un trabajo, no el que te imaginas. ¿Te habló de un propósito para tu vida? ¿Te dijo que ibas a ser una misionera? ¿Un misionero? ¿O que ibas a levantar un colegio? ¿O un hogar? ¿Qué te habló Dios? ¿Te habló a lo mejor de contar la historia de Jesús a cuántas personas se te cruce por delante? ¿Te habló de la sanidad de tu enfermedad? ¿De qué te habló Dios? Tener promesas de Dios sobre nosotros no es suficiente para que ellas sucedan. Y este es el punto. Dios puede decir, por su palabra, te puede haber dicho a ti, a tu corazón, pero eso no significa que ellas van a suceder. Existe un tiempo, un antes que la promesa es declarada y la promesa se cumple. Ese tiempo es precioso, ese tiempo que sucede entre la declaración de la promesa y que la promesa suceda es precioso en determinar qué es lo que realmente va a suceder, lo que realmente vas a vivir. Todos, absolutamente todos, me incluyo, quisiéramos ver el ahora ya, porque vivimos una cultura así, express, todo rápido, nadie quiere esperar, nadie quiere hacer cola, nadie quiere juntar dinero para comprar la casa, no comprar el auto, se lo compra el tiro, me endeuda, todo es rápido. Pero bíblicamente Dios es un Dios de proceso. Lo que Dios promete normalmente será un proceso que tú tendrás que vivir con el Señor para tomar la promesa que Dios te dio. Y el hecho, quiero decirte esto, que el hecho de que no veas nada, absolutamente nada de la promesa, no significa que Dios no esté y no significa que no esté haciendo algo sobre ti. Quiero que recuerde esto, Dios tiene la perspectiva perfecta, la perspectiva de Dios divina. Él sabe la forma y sabe el tiempo, cuando tú puedes recibir esa promesa. Hay un ejemplo en la Biblia
que realmente podemos mucho aprender de él. Su nombre es Abraham, lo mencioné hace un rato atrás. La promesa para Abraham fue que iba a tener un hijo. ¿Sabes? La promesa para Abraham tomó 20 años para que sucediera. Durante ese tiempo fue clave lo que Abraham hizo, entre que Dios le habló y lo que Abraham hizo con respecto a lo prometido. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Creyó la promesa. Sin reserva, sin condiciones. El apóstol Pablo en su carta a los romanos nos da una perspectiva más profunda de lo que pasó en Abraham. Y vio el cumplimiento de una promesa imposible. Era una promesa absolutamente imposible. Romanos 4, 18, 21 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando fe y dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Puedes empezar como Abraham a dar gracias ahora, aunque no veas nada? ¿Por qué no te tomas un segundo? Cierra tus ojos y en tu mente recuerda lo que Dios te habló. Y aunque no veas nada como Abraham, pues empieza a adorar al Señor. Empieza a darle gracias por aquello que ya recibiste. Declárale que tú crees en Él y crees en su promesa. El Señor toca corazones en esta hora. Renuévanos en esta hora, Señor. Gracias, Señor Jesús. Visto desde el ejemplo de Abraham que mencioné, hay ciertas cosas que tenemos que vivir para que la promesa sea realidad. Primero tenemos que saber que hay promesa. Abraham tenía súper claro, le prometió un hijo. Tienes que tener claro qué es lo que te prometió a ti, qué estás esperando tú de él. Lo segundo es que debemos creer en ellas, a pie y juntilla. Debemos tener la fe de lo que Dios ha dicho, eso hará. Es lo que hará que las cosas sucedan. Yo quiero aclararte el concepto. Yo sé que estamos aquí delante de cristianos y nosotros creemos en Dios, tenemos fe en Dios. Pero tú tienes que tener fe en lo que Dios dijo, no en Dios. Sé que va a parecer una ridiculez lo que te estoy diciendo, pero tú no tienes que creer en Dios, tienes que creer en lo que Dios dijo. Si dijo que te iba a sanar, tienes que creer en sanidad. No es suficiente que creas en Dios, tienes que creer por la sanidad. Si dijo que tu hijo iba a conocer al Señor o iba a volver a la casa, o tu matrimonio iba a ser restaurado, o tu esposo iba a conocer al Señor, tienes que creer eso. Tú lo vas a hacer, Señor, y te doy gracias por eso. Empieza a declararlo y a dar gracias al Señor. En el Evangelio de Mateo se nos relata un episodio de sanidad de 2 ciegos. Una enseñanza que no debemos olvidar en cuanto a la fe que tenemos que tener en las promesas de Dios. Mateo 9, 27 y 30, primera parte, dice así. Y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y fíjate los ciegos. El 28 dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Eran ciegos, estaban en el camino, pero creyeron. Y ellos no sé cómo llegaron a la casa detrás de Jesús. No les bastó con haber gritado, Señor, tócanos, Señor, danos la vista, sino que actuaron en fe y fueron a la casa donde Jesús estaba. Y Jesús le dice algo notable. ¿Crees que puedo hacer esto? Te lo acabo de decir, no basta con creer en Dios. ¿Crees que Él te puede sanar? ¿Crees que Él te puede dar un esposo o una esposa? ¿Crees que Él puede restaurar tu vida? ¿Te puede dar el trabajo que necesitas? Tienes que creer en forma concreta. No es suficiente creer en Dios. Jesús le da este ejemplo. Le dice, ¿tú crees que puedo darle la vista? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces los tocó sus ojos diciendo, conforme a vuestra fe os es hecho. Conforme a vuestra fe os es hecho. ¿Por qué es que tenemos que esperar para que las promesas de Dios se cumplan? En nuestra mentalidad del aquí y ahora nos parece desesperante y no entendemos por qué Dios hace estas cosas. Ojalá que suceda pronto. Yo quiero mencionarte algunos puntos de lo que yo creo. No te digo que sea así, es lo que yo creo, es lo que yo he visto, es la experiencia que he vivido. En primer lugar, el deseo del corazón de Dios siempre no es que nosotros creamos un Dios que es una especie de mago que le pedimos cosas y Él responde.
Dios te ama y me ama y lo que quiere es una relación. Él busca a través de las situaciones de la vida una relación profunda entre ambos, entre padre y hijo. Dios no quiere que tú y yo le busquemos por interés. Quiere que le busquemos porque le amamos. Y cuando nos volvemos verdaderos hombres y mujeres de Dios es cuando esperamos en la necesidad, en los tiempos de espera, cuando realmente nuestro corazón es el que clama a Dios. Así que muchas veces la respuesta no está porque tenemos que ser probados por Dios para poder tener ese tipo de relación que Él quiere. Lo otro que yo veo, que en el tiempo de espera normalmente Dios quiere que cambiemos cosas. ¿Por qué se demoró 20 años entre que naciera la promesa y naciera Isaac? La Biblia nos dice que Abraham se llamaba padre de multitudes, Abraham. Pero Dios le había dicho que te va a dar un hijo. Pero no era un hijo más, era un hijo del cual nacerá una nación. Entonces te va a dar otro nombre, padre de multitudes. Ya no es suficiente que seas un padre enaltecido, tienes que ser un padre de multitudes. No es lo mismo tener un carácter para tener un hijo que para tener millones de hijos. Abraham tuvo que cambiar. Abraham venía, como probablemente mayormente nosotros, venía de una cultura pagana. Abraham era un mentiroso y tenía otras yayitas que no está aquí Abraham, no quiero hablar de él. Tuvo que dejar atrás su herencia carnal, tuvo que ser el hombre de Dios para que pudiera nacer Isaac y a través de Isaac nació toda una nación. Dios quiere que experimentemos grandes cambios mientras esperamos al Señor. Un tercer punto que yo creo que nos puede ayudar si tú estás esperando algo de Dios es que muchas veces las promesas de Dios no llegan porque tenemos expectativas humanas en lugar de las expectativas de Dios. ¿Cómo es eso? Sabemos que Dios dice que mi hijo o mi hija va a aceptar al Señor. Y nos imaginamos muchas formas. Y hacemos incluso estrategias. Oye, que le hablas, llámalo tú, invétalo tú, hazle tú, oye, mándale una carta, mándale un mail. Inventamos cosas. Y en el fondo, yo no digo que esté mal, pero en el fondo realmente no creemos que Dios lo va a hacer. A la manera de Dios y en la forma de Dios. Hay un pasaje que grafica muy bien y no sé si se acuerdan del paralítico de Betesda. Betesda era una fuente, a la cual dice la Escritura que de tanto en tanto venía un ángel, tocaba el agua y el primer enfermo que caía al agua sanaba. Y Jesús va por esta fuente, va pasando, me lo imagino, y ve a un hombre tirado ahí, un hombre paralítico, me imagino que más o menos se arrastraba, y Jesús fue conmovido. El corazón de Dios cuando lo vio fue conmovido. El hombre llevaba ahí 38 años, sentado al lado de la fuente. Tenía una promesa. La promesa que él tenía que podía ser sano si se metía primero al agua. Y cuando Jesús lo vio acostado, dice en el Evangelio, supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? ¿Cómo no? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, no es necesario, levántate y anda en el nombre de Jesús. Esperaba la forma. Él estaba esperando que la promesa se cumpliera así y así y así. Y tenía a Dios al lado y no lo vio. Y Jesús tuvo misericordia. Y ese hombre se lo levantó. Tus expectativas van contra las promesas de Dios. Cancela tus expectativas para que Dios pueda darte lo que Dios tiene. Y lo último que quiero transmitirte con respecto a este punto de por qué a veces Dios no responde. Porque esperamos, porque solo quiero que esto, por favor, mételo en tu cabeza, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones. Solo Dios sabe el momento preciso de entregarte esto. Si realmente crees que Dios es Dios, que Él es soberano, que te ama, créeme, Él sabe cuándo es el mejor momento para darte lo que tú estás esperando de Dios. Hay una historia en la Biblia que me conmueve y está en Lucas, después la puedes leer en tu casa. Me encantaría que la leyeras, está en Lucas del 2 al 25 y 32. Obviamente yo no lo voy a leer todo esto. No habla la historia de un anciano, que es descrito sobre el evangelista como un hombre sabio, como un hombre justo, un hombre que pasaba sus días en el templo, orando al Señor, adorando al Señor, sirviendo al Señor. De una u otra manera, toda la vida de este anciano había sido eso. Y se nos dice en el relato que él había recibido, en el versículo 26, había recibido una promesa de Dios a través del Espíritu Santo. Tú no vas a morir hasta que no veas que llegó el Mesías. Promesa de Dios.
Y este hombre todos los días iba. ¿Te puedes imaginar cuántos años de haber entrado? Yo creo que al principio de que Dios le habló, de haber entrado a la iglesia esperando que, ¿dónde está? Y de haber pasado 1 mes, y 5 meses, y 1 año, y 2 años, y 10 años, y 15 años, y 30 años, y 40 años, y parece que ya no, me voy a morir, Señor, y no lo voy a ver. Pero dice que un día sus ojos vieron a José y a María. Y el Espíritu Santo le dijo, ellos son. El pasaje está en Lucas 2, y el versículo 28 dice, y él tomó al niño en sus brazos y lo bendijo diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos. La han visto, yo lo he visto, tú cumpliste tu promesa, aunque parecía que ya iba a morir, parecía que no llegaba, pero este era tu tiempo para mí. Y eso pasa con tu promesa, es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. Quisiera concluir diciendo que la vida de nosotros los cristianos es maravillosa porque hemos aprendido a vivir de las promesas de Dios, pero la verdad es que tristemente no es así. La mayor parte de los cristianos no estamos dispuestos a esperar. La mayor parte de los cristianos perdemos la fe de lo que Dios nos ha dicho, ya sea en su palabra, ya sea a través de una palabra del Espíritu Santo, y llegamos a pensar que nunca será. Llegamos a pensar que solo fue un sueño. Llegamos a pensar que no es para mí, tal vez sea para otro. Si no es que dude de Dios, pero tal vez no es para mí. La sanidad y la salvación es para otro. Llegamos a pensar que me equivoqué, no era Dios. En realidad no era de Dios. ¿Saben? Me asombra. Nosotros tenemos una escuela de liderazgo, por si no lo saben, y hay un módulo que se llama liderazgo. Y el capítulo final es hacer un trabajo sobre un sueño que Dios ha puesto en tu corazón. La mayoría de las personas que hacen este trabajo te dicen, pastor, esto es lo que Dios me dio, yo sé que esto es lo que me dio. Ahí están guardados. Está guardado el tuyo. Y después tú ves gente tomando decisiones por cualquier parte, menos. Unos deberían estar fuera del país hace rato. O deberían estar construyendo un hogar, deberían estar construyendo una escuela, deberían estar construyendo esto, porque Dios dijo que te había dicho. Y las decisiones que vinieron después no tienen que ver con eso. Otros plantando iglesias y no se dan cuenta que se están metiendo en algunas trampas. No la van a plantar. Me impresiona esto. Hay 2 falencias de los cristianos. Tomamos atajos. Escuchamos a Dios, le creemos a Dios, creemos la promesa. Pero como Sara, cuando escuchó que iba a ser madre, primero se rió, después lo aceptó. Y como pasó el tiempo, ¿qué hizo Sara? Esta promesa tiene que cumplirse. Así que, esposo mío, te voy a dar una concubina para que el niño nazca, porque conmigo no pasa nada. Y así nació Ismael. Hay demasiados Ismaeles dentro del pueblo de Dios. Promesas de Dios semicumplidas, promesas adulteradas. ¿Sabes lo que sucedió con Ismael? Nació una nación. Y hasta el día de hoy está en guerra con el otro hijo, con Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Ismael es el hijo de la carne, del atajo. La mayoría de los cristianos toman atajos porque no pueden esperar. Porque más puede su impaciencia, más puede su deseo de no cambiar, de no obedecer. No sé, otros tantos se olvidan porque caminan detrás de las promesas y piensan que es muy fácil. No lo es. Y hay altos costos. Hay costos que pagar, costos económicos, costos familiares. A veces te tienes que trasladar desde ahí, de ciudad, de país, costos familiares, y te olvidas. De una u otra manera, lamentablemente, muchos cristianos actúan con liviandad con las promesas de Dios. Sentado ahí, ese día domingo de noviembre, con claridad sentí en mi corazón lo siguiente, y esto es para todos ustedes, háblales de mis promesas. Algunos de mis hijos que vienen a esta iglesia se han olvidado de las promesas que les di. Algunos de mis hijos e hijas están planificando y haciendo cosas que no tienen que ver con lo que yo les dije. Algunos de mis hijas tomarán decisiones erradas que tendrán altos costos en su vida. Estoy aquí en obediencia al Señor. Y quiero decirte que estamos iniciando el año y tienes una oportunidad preciosa para vivir un año nuevo y lo que Dios tiene para ti. Para vivir en las promesas de Dios. Antes que planifiques, antes que tomes decisiones, o vivas constantemente angustiado porque te olvidaste que hay promesas, vivas constantemente en temor porque te olvidaste que hay promesas, recuerda las promesas que yo he entregado para tu vida. ¿Puedes colocar la canción, por favor? Recuérdala.
Yo no sé qué promesa recibiste tú. Tal vez tú sencillamente tengas que esperar, como tuvo que esperar a Abraham, como se le pidió esperar a Sara, o tuvo que esperar a Simeón. Tal vez alguno de ustedes tenga que obedecer algo. Yo no estoy en tu corazón, un poquito más bajo, por favor. Yo no estoy en tu corazón ni en tu mente. Pero si hay promesa de Dios en tu vida, tú no puedes partir un día, un año, haciendo como que las cosas no están, como que eso no existe. Tú tienes que estar en consecuencia contra lo que ya sabes que Dios te dijo o Dios te va a dar. Con frecuencia uno encuentra a alguien que dice, pastor, yo tengo un llamado pastoral, y después está haciendo un doctorado. ¿Cómo entiendes eso? Pero que Dios no te dijo esto. ¿Qué te dijo Dios? Somos mandados por Dios a vivir sus promesas, a tomarnos las promesas. No tomes un atajo. Quiero decir una palabra muy especial para aquellos que saben que Dios les habló y les dio algo. Y a lo mejor decidiste dejarlo de lado. Yo no sé por qué, yo no estoy aquí para juzgar. No sé si Dios te habló aquí en Chile, en otro lado, que tú eras un hombre de Dios, o tú ibas a hacer tal o cual cosa, o te tenía para algo especial, y tú decidiste tomar tus propias decisiones. Solamente quiero decirte esto: Dios es fiel a sus promesas, y es el Dios de los nuevos comienzos, es el Dios de las nuevas oportunidades. Él no se ha olvidado de lo que te habló. Tú te puedes ir olvidado, y hoy día, esta mañana, te está recordando lo que Dios ya te dijo. Él no se ha olvidado y te anima a tomarlas, como dice el apóstol Pablo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Sí o sí se van a cumplir. Si tú quieres caminar en las promesas de Dios, pónganse de pie. Aunque no veas nada, nada. Aunque algunos piensen que eres un loco o una loca, toma una decisión esta mañana. Toma una decisión esta mañana de caminar detrás del Señor. Sigue lo que Dios te dio. Si Dios te ha hablado esta mañana, hoy debes decirle al Señor, no a mí, al Señor: Señor, hasta aquí llegué y no volveré atrás. Hasta aquí llegué y no volveré atrás, sino que iré por aquello que tú tienes para mi vida. Y este año, Señor, yo prometo delante de ti que creeré nuevamente que tú eres mi sanador. Creeré nuevamente que tú me levantaste para llevar tu palabra a otro lugar. Que creeré nuevamente que tú salvarás a mi familia, que tú restaurarás mi matrimonio, que tú traerás a mis hijos a la iglesia. Yo creeré nuevamente que soy tu hijo, que puedo descansar en ti. Creeré nuevamente que ese problema que yo tengo no es más grande que tú eres más grande que el problema.